Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Susi, por favor, ¿me pasas? No, por favor, se me olvidó. Vamos a dar inicio a nuestro servicio este día 6 de agosto. El 6 de agosto vamos a seguir dando seguimiento, mis hermanos, al tema que comenzamos hace 8 días, ya que nos faltaron algunos versículos, un par de versículos por estudiar, acerca de ser hacedores o simplemente oidores. Ese es el título del tema, con signos de interrogación en forma de pregunta: ¿hacedores o simplemente oidores? ¿Qué somos? ¿Hacedores o simplemente oidores de la palabra? Entonces les pido que vayamos, que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tengan, un amén, por favor, así fuerte. Amén. Eso, amén. Dice Santiago 1, versículo 22. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en la palabra, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, que seas tú el que ponga estas palabras en mis labios. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, para que esta palabra sea plantada en nosotros y que la podamos entender, comprender y sobre todo practicarla, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como vimos la semana pasada que comenzamos a estudiar este tema acerca de ser hacedores y no simplemente oidores de la palabra de Dios, planteamos algunas preguntas. ¿Sí recuerdan? Planteamos algunas preguntas con la finalidad de meditarlas, ¿verdad?, de reflexionarlas, de estudiarlas, de comprenderlas, para que cada uno de nosotros hiciera una evaluación, ¿sí? Para que cada uno de nosotros se evaluara, se calificara acerca, pues, de sus convicciones, acerca de su conducta, pero sobre todo acerca de su obediencia. Y estas preguntas, obviamente, el análisis, la reflexión, la calificación que tú te hayas puesto, es con el único propósito, bueno, de contestar estas preguntas, de darle respuesta, pero no solamente a nosotros, sino a Dios. Y eso, aunque Dios ya conoce tu corazón, aunque Dios ya conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y sabe perfectamente bien qué contestaríamos o qué contestamos, ¿sí? Es importante, hermanos, que seamos honestos, que seamos humildes, que realmente nosotros reconozcamos cuál es nuestra situación, cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra obediencia. ¿Para qué? Pues para corregir, ahorita que todavía hay tiempo, ahorita que todavía tenemos la oportunidad, podamos corregir esos defectos, esos pecados, ¿verdad?, que hay en nosotros. Entonces, ese es el propósito de esas preguntas, reflexionarlas para evaluarnos y darnos una respuesta delante de Dios y con el propósito de poder corregir. Recuerden, o como vimos, Santiago en el versículo 22 nos presenta las dos clases de personas que vimos. Dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Entonces Santiago nos presenta las dos clases de personas. ¿Cuáles son? Las que escuchan y hacen, y los que solamente oyen. Los que simplemente forman parte de una audiencia, son oyentes, pero en la cual la palabra de Dios no causa ningún efecto en ellos. Y dentro de este tema, de este versículo 22, planteamos una pregunta: ¿a cuál de los dos grupos perteneces? ¿Verdad? ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿Sí? ¿A los que escuchan y hacen o a los que simplemente son oyentes?
Otra de las preguntas que también planteamos, y esto a modo de resumen rápido para poder agarrarle el hilo en el tema, otra de las preguntas fue la que se basó en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, donde Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Fíjate, mi hermano, en serio, esa pregunta está fuerte, está fuerte, está directa, analízala. Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Sí? Esa es una pregunta para mí, mis hermanos, de verdad, así en lo personal, para mí es una pregunta muy directa, o de las preguntas más directas que el Señor nos puede hacer a cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? Y esta pregunta tiene varias implicaciones, como lo vimos la semana pasada, porque el hecho de llamar a Jesús Señor, Señor, sin estar dispuesto a obedecerlo, ¿sí?, equivale a desafiarlo, equivale a oponerse o resistirse a Él, y equivale a burlarse de Él. Así también, llamar a Jesús Señor, Señor, sin estar dispuesto a obedecerlo, ¿sí?, es prácticamente engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú dices que Jesús es tu Señor, es porque automáticamente tú te estás denominando su siervo o su esclavo. Y un siervo o un esclavo no cuestiona las órdenes, las obedece, ¿sí? A pesar de tu manera de pensar, a pesar de analizarlas, de tu entorno, de las condiciones que tú veas, ¿sí?, tú simplemente obedeces, independientemente que tú digas, es muy difícil, no puedo, tú obedeces. Y podemos ver ejemplos en la Biblia. Moisés, por ejemplo, si vas a ir a liberar al pueblo de Israel, ay Señor, pero es que yo soy torpe de palabras, vas a ir, ¿sí? ¿Y qué hizo Moisés? Fue, independiente de ver su entorno, su análisis, obedeció, ¿sí? Entonces, si tú dices que Jesús es tu Señor, ¿sí?, es porque entonces tú ya sabes, ya has determinado en tu corazón, en tu vida, que tú eres esclavo de Jesús, que tú eres su siervo y que tienes que obedecerlo, independientemente de lo que tú pienses, de lo que tú quieras o de tu entorno. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, hay una tercera pregunta, mis hermanos, que también dejamos sobre la mesa, que dejamos ahí para el análisis, para la reflexión, y esta pregunta está basada en el versículo 47 también del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, donde Jesús dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo les declararé a quién es semejante. Y la pregunta fue, ¿cómo venimos a Jesús? ¿Cómo vienes a Cristo? ¿Sí? ¿Vienes a Jesús reconociéndolo como tu Señor y dispuesto a obedecerlo? ¿O vienes a Jesús como un simple maestro? Así como actualmente muchos judíos o muchas personas, muchos filósofos intelectuales, dicen que Jesús fue un simple maestro, un maestro sabio, muy sabio. Entonces, ¿cómo venimos a Jesús? ¿Reconociendo lo que es nuestro Señor y estamos dispuestos a obedecerlo? ¿O venimos a Jesús como un simple maestro, como un gran sabio, ¿sí?, que habló cosas realmente importantes, sabias y profundas, pero que esas palabras que nosotros escuchamos de Jesús realmente no hacen un cambio en nuestras vidas? ¿Sí? Hay que analizarlas, hay que meditarlas, hay que evaluarnos, y hay que ser honestos, mis hermanos, cómo estamos y cómo venimos a Jesús. Realmente yo espero que hayamos repasado estas preguntas. Yo realmente espero que hayamos tomado un tiempo para reflexionarlas, para pensarlas en nuestra mente, y que hayamos hecho una reflexión profunda en cuanto a si estamos escuchando con atención la palabra de Dios y la obedecemos, o solamente la estamos escuchando, pero no la aplicamos en nuestra vida como debería de ser. ¿Sí? Yo no sé si reflexionaron o no. Bueno, ahí contéstense, ¿sale? Entonces vamos a continuar esta mañana con este estudio de estos versículos que quedaron pendientes, donde Santiago, por medio del Espíritu Santo, nos revela una necesidad. Porque es una necesidad, mis hermanos. Así como tenemos la necesidad de comer, como tenemos la necesidad de dormir, ¿verdad?, así también tenemos la necesidad de obedecer, de practicar la palabra de Dios. Y dice Santiago en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Miren, aquí en primer lugar podemos ver que Santiago continúa presentándonos los dos tipos de personas, ¿verdad? Los que oyen y hacen, y los que simplemente oyen, pero no ponen en práctica lo que escuchan y lo que aprenden. Y para explicar un poco mejor esta enseñanza, vemos que Santiago utiliza un ejemplo, una ilustración muy sencilla. ¿Cuál ilustración? La del hombre que se mira a sí mismo, que mira su cara, que mira su rostro en un espejo y se marcha, descuidando algunos detalles en su rostro que el espejo le ha revelado, que le ha mostrado. ¿Sí me explico? Recuerden, mis hermanos, y es importante considerar esto, en aquellos tiempos los espejos no eran como nosotros los conocemos ahorita, ¿verdad? Como los espejos que tenemos en nuestro cuarto, en nuestro baño, donde tú te paras enfrente del espejo y el reflejo es nítido, es exacto, ¿verdad? Tal cual, ¿sí? Ahora sí que en alta definición, ¿sí? En esos tiempos los espejos no eran así. Los espejos eran placas o charolas de metal, de cobre, lo más perfectamente pulidas, con la intención de que pudieran dar el mejor reflejo que se pudiera. ¿Sí? Entonces, ahora, también hay que considerar que el espejo, ¿sí?, representa la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el énfasis que da Santiago en el ejemplo recae, mis hermanos, en no apresurarse, ¿sí? En no apresurarse cuando uno se mira en el espejo. ¿Sí? Por ejemplo, hermanas, ¿sí?, generalmente, ¿verdad?, son las más detallistas, cuando se arreglan para venir a la iglesia, cuando se arreglan para salir con sus esposos a cenar o a una fiesta, toman su tiempo, ¿verdad?, para arreglarse frente al espejo, ¿sí o no? Se toman su tiempo y ahí están detallando y viendo y mirando. Si también nosotros los hombres a veces también tomamos nuestro tiempo para vernos, ahí estamos a ver ay, me salió esto aquí, el otro, ay, la espinilla, y todo eso, y te rasuras y te peinas y todo. O sea, el ejemplo que está dando Santiago recae en no apresurarnos, en tomar nuestro tiempo. Por ejemplo, el pensamiento citado en el versículo 19 que dice, seamos prontos para oír, significa que hay que dedicarle toda la atención y estar alerta ante la palabra de Dios o cuando te miras en el espejo. ¿Sí me explicó? Entonces tienes que tomar tu tiempo. No te apresures cuando lees la Biblia, no te apresures cuando escuchas el mensaje, sino date tu tiempo, tranquilo, porque acuérdense, en esos tiempos mirarse en un espejo era buscar el mejor reflejo, ¿sí? No nomás era así de, ya me voy, sino date tu tiempo. Entonces lo que Santiago nos trata de decir, mis hermanos, es que no seamos despreocupados o desinteresados al escuchar la palabra de Dios o al leerla, ¿sí? O sea, sino que quedamos tranquilos, no te aceleres, no te despreocupes, no seas desinteresado, decir, bueno, pues sí, dice, bueno, pues sí, el pastor dijo, o bueno, la enseñanza. No, así te miras en el espejo. Bueno, cuando se te hizo tarde y te vas a trabajar, pues nada más te agarras una colita y te lavas la cara y te vas. Pero cuando vas a algo importante, te tomas tu tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, a eso trata de decir Santiago, que no seamos desinteresados cuando escuchemos o leamos la palabra de Dios, sino que debemos de tomarnos nuestro tiempo. Entonces, mira, mi hermano, cualquiera que sea simplemente un oyente de la palabra de Dios y no un hacedor de esta, créeme que de verdad todo el conocimiento que pueda tener de la Biblia no lo va a llevar a poner manos en la obra, ¿sí? Así te digas que tú sabes, si tú eres un oyente y sí te sabes y escuchas, pero no practicas, lo que tú sepas jamás te va a animar o te va a llevar a realmente hacer la palabra de Dios. Por eso el ejemplo de Santiago, que es como el hombre que contempla su rostro natural en un espejo, y como dice el versículo, después de mirarse, se va y se olvida cómo era. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tú ya te fijaste en el espejo y todavía te acuerdas de ciertas cosas que viste en el espejo o ya no. ¿Todavía te acuerdas cómo eras? No, o sea, te arreglas, te vas y ya se te olvida que a lo mejor la pestaña se te enchuecó, que a lo mejor ya se te levantó el gallo, etcétera. Sino simplemente tú te ves y te vas. ¿Por qué? Porque a veces tomamos las cosas muy deprisa. Por eso, mis hermanos, comparar la palabra de Dios con un espejo, como lo hace Santiago en su ejemplo,
es atinado y correcto. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, mis hermanos, por medio de los mandamientos, por medio de las exhortaciones, por medio de los consejos que podamos encontrar en este libro, en la Biblia, en este espejo, Dios, mis hermanos, nos va a dar conocimiento del pecado, ¿sí? A través de mirarnos en el espejo, Dios va a poder mostrarnos y nosotros podemos ver esos defectos, esas imperfecciones en nosotros, tal cual como te miras en un espejo. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, en Romanos 3:20 Pablo dijo, yo se los leo, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya ves? O sea, a través de este libro, a través de los consejos de Dios, a través de los mandamientos de Dios, Dios te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Te va a mostrar cómo está tu vida, cómo está tu conducta, cómo está tu obediencia, ¿sí? Pero hay que dejarse mirar en el espejo, contemplar su rostro, pero poner atención. No de una manera despreocupada, rápida, desinteresada. ¿Sí me explicó? Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, en verdad, cuando nos miramos en este espejo, nos va a decir cómo está nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios va a permitir vernos reflejados y vamos a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestra alma. Y te digo una cosa, Dios, mis hermanos, va a ser directo y te va a decir siempre la verdad, ¿sí? Así como cuando tú te miras en el espejo y te ves así tal cual, así cuando tú vienes a la palabra de Dios y te miras en este espejo, Dios te va a decir exactamente cómo estás, ¿sí? Exactamente cómo está tu corazón, exactamente cómo está tu conducta, exactamente cómo está tu obediencia, ¿sí? Tal cual, directo el Señor. Ahora, ¿cómo te lo explico? La palabra de Dios, mis hermanos, o Dios, al leer su palabra, al ver su palabra, al vernos reflejados en este espejo que es su palabra, nos va a decir, como el profeta Natán le dijo a David. ¿Te acuerdas? Mira, vamos a 2 de Samuel, vamos para leerlo, fíjense, está bonito. 2 de Samuel 12:7. Fíjense. Bueno, vamos a leer desde antes. Es cuando Natán está confrontando a David por su pecado. Y dice, ¿lo tienen? Versículo 12, capítulo 12, perdón, 2 de Samuel 12. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. ¿Sí? Eso, mis hermanos, cuando nosotros nos miramos al espejo de la palabra de Dios, esto es lo que nos va a decir el Señor. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, para que la palabra de Dios realmente tenga un efecto en nuestras vidas, es necesario que cada uno de nosotros vea su propio rostro, ¿sí? Y no el del vecino, ¿sí? ¿Sí me explico? Porque cuando nosotros nos miramos en el espejo, ¿qué rostro vemos? ¿El nuestro o el de nuestra esposa o el de nuestro esposo o el de nuestro hermano o el de nuestro vecino? ¿Cuál rostro vemos? El propio, ¿verdad? Entonces es importante que para que la palabra de Dios cause un efecto en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos que cada uno ver primero nuestro propio rostro,
y no el de los demás. ¿A qué me refiero? Porque a veces, mis hermanos, somos muy buenos para criticar, para juzgar, para señalar, ¿sí?, la vida, la conducta, la situación de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, a veces tratamos de disfrazarlo, de distorsionarlo, y cómo nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, ¿verdad? Pero ¿qué tal la de los demás? Ay, ¿ya viste a la hermana que esto? Ay, ¿ya viste a tal hermano que aquello? Ay, y la otra hermana que quién sabe qué, y el otro hermano que también. Hermanos, ¿sí? Primero veamos nuestro propio rostro en el espejo de la palabra de Dios y que el Señor nos hable. ¿Y para qué? Para que podamos corregir esos defectos. Es por eso que lo que primero tenemos que ver, hermanos, en nuestro propio rostro, entiéndase, tenemos que ver nuestra vida, ¿sí? Primero tenemos que ver cómo está nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra obediencia a través del reflejo de la palabra de Dios. Y una vez que hayamos visto cómo estamos, tenemos que reflexionar, pensar y tomar la decisión, mis hermanos, de quitar esas manchas, de quitar esas imperfecciones y de rectificar, mis hermanos, esas deformaciones que hay en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué deformaciones? Las que el espejo nos muestre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos miramos, mis hermanos, al espejo de la palabra de Dios, cuando nosotros vemos nuestra vida reflejada en la Biblia, en la palabra de Dios, como te dije en el ejemplo, Dios te va a decir, sí, tú eres. ¿Sí? Sí, tú eres ese hombre mentiroso. Sí, tú eres esa mujer chismosa. Sí, tú eres ese hombre tranza. Sí, tú eres esa mujer criticona. Sí, tú eres ese hombre adúltero. Sí, tú eres esa mujer criticona, chismosa, fodonga. ¿Sí me explicó? O sea, el Señor nos va a hablar claro, directo. Sí, pero también cuando uno es obediente, cuando uno es hacedor de la palabra de Dios, también el Señor nos va a decir, sí, tú eres ese siervo fiel. Sí, tú eres esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea. ¿Sí me explicó? Entonces, tenemos que ver nuestra vida, mis hermanos, reflejada a través del espejo que es la palabra de Dios. Tomarse su tiempo, mirar atentamente, aceptar y reconocer nuestros defectos y tomar la decisión de corregirlos, ¿sí? Mis hermanos, no podemos permitirnos o no podemos consentir que al leer la palabra de Dios, que al escuchar la palabra de Dios, no podamos reconocer nuestras faltas. No podemos consentir que al escuchar y que Dios nos diga, mira, tú estás así en este momento, así está tu corazón, así está tu vida, no respondamos o no reaccionemos a lo que Dios nos dice. Se requiere una respuesta por parte de nosotros. Y si nosotros no respondemos, si nosotros no reaccionamos, mis hermanos, a lo que Dios nos dice, te voy a decir una cosa, entonces nosotros seremos los responsables de las consecuencias que enfrentemos. ¿Sí me explico? Porque es como el médico, es como cuando vas al doctor. Cuando vas al doctor es porque te sientes mal, ¿verdad? Hay algo, te sientes raro, te sientes que hay un malestar y vas al doctor y el doctor te examina, te revisa, te manda a hacer unos análisis, unos estudios, ¿verdad? Y después de revisarte y ver los análisis y los estudios, te hace un diagnóstico y te dice, mire señor, o mire señora, usted tiene esto, está enfermo de esto, ¿sí? Y te dice, mire, a partir de este momento va a seguir este tratamiento. Y te empieza a explicar y te empieza a decir el médico lo que tienes que hacer. Y te dice, a partir de hoy, pues bájele al azúcar, ya no tantas grasas, no tome alcohol, ya no fume, etcétera. Va a llevar esta dieta y mire, va a tomar estos medicamentos, tantas pastillas, tantas veces por día, por tanto tiempo. El doctor te explica y te da las instrucciones para que tú las hagas. Si tú escuchas y haces lo que el médico te dice, bueno, pues vas a sanar. Hay muchas probabilidades de que sanes. Pero si tú solamente escuchas y no haces, no sigues las instrucciones de lo que el médico te dice y al rato empeoras o mueres, pregunta, ¿el doctor es responsable? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? Nosotros, el enfermo que no quiso atender lo que el médico le dijo. Bueno, mis hermanos, pues así es también. Dios nos ha dado su palabra, ¿sí? Aquí está su palabra, aquí están sus instrucciones para que nosotros aprendamos a vivir correctamente conforme a su voluntad.
Y cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables por la respuesta que le damos a esta palabra. ¿Sí? Cada uno es responsable. El Señor te dice lo que tienes que hacer. El Señor te dice en qué estás mal. ¿Sí? Y ya depende de ti si tú respondes, si aceptas, si escuchas, si haces, o simplemente oyes e ignoras. Pero las consecuencias, ¿sí? Cuando al rato las enfrentemos, pues no estemos llorando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es como, por ejemplo, como un cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Un cristiano que ha nacido de nuevo y de repente, después de cierto tiempo, ¿sí? Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no estás creciendo, te has estancado, incluso estás retrocediendo, te estás desviando, ¿sí? Y Dios utiliza su palabra para que esa persona reconozca sus errores y rectifique su vida, ¿sí? Para que reconozca quién es Dios y para que regrese a su primer amor, porque le dice Dios, oye, estás perdiendo tu primer amor, ¿qué pasó? Te estás desviando. Entonces Dios utiliza su palabra para que esa persona reconozca otra vez quién es Dios y rectifique su vida. Bueno, esta persona será responsable de la respuesta que le dé a lo que Dios le dice. Si reconoce sus errores, si reconoce sus faltas, se arrepiente, rectifica y otra vez regresa a los caminos de Dios, qué bueno. Pero si ignora, si escucha y no hace, ¿sí? Al rato regresará al mundo, ¿verdad? Y después, cuando sufra las consecuencias de volverse al mundo, pues va a estar pidiéndole a Dios perdón, pero tal vez sea demasiado tarde. ¿Sí me explicó? Por eso, mis hermanos, como ya lo he mencionado antes, es muy importante, de verdad, que nos hagamos un examen. ¿Sí? Es muy importante hacernos un examen para conocer cómo está nuestro corazón, para ver hasta qué punto nos hemos engañado a nosotros mismos. ¿Sí? Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, simplemente porque venimos cada 8 días aquí a la iglesia. Pero en realidad, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Realmente somos oidores y hacedores o somos simplemente oidores? ¿Sí? Hay que hacernos un examen, hay que reflexionar, hay que ser honestos con nosotros mismos y delante de Dios y ver realmente hasta qué punto hemos vivido engañados nosotros mismos. En cualquier aspecto, ya sea de doctrina o de práctica. Pero hay que hacernos un examen. ¿Sí? Entonces, ¿amén? Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente regresando a Santiago, Santiago 1, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. Ok. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí vemos, mis hermanos, claramente cómo Santiago contrapone a ese oidor negligente, a ese oyente apático, perezoso, que se despreocupa de lo que la palabra de Dios le pone delante de él, es decir, de lo que la palabra de Dios le revela a su vida, y Santiago lo contrapone, ¿sí? O lo confronta con ese oidor diligente, dice la palabra, con ese oyente que está listo, que está atento a lo que la palabra de Dios le está revelando a su vida, como dice el versículo. Lo contrasta con ese oidor que mira, que dice atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, ¿verdad? Ahora, el vocablo que Santiago utiliza para mirar atentamente es la palabra griega paracupto, paracupto, y este verbo significa inclinarse para mirar, pero con la intención de realmente tener un interés por observar algo. Recuerden que les dije que los espejos antes eran con charolas de cobre o de metal, pulidas, ¿sí? Y las personas se agachaban para tratar de buscar a través de los reflejos de la luz del sol, tratar de buscar la mejor imagen. Y ahí se agachaban y le buscaban y volteaban, ¿sí? Para tratar de ver esa imagen, pero lo hacían con la verdadera intención, con el interés activo por observar algo, por buscar la mejor imagen, el mejor reflejo, ¿sí? Entonces,
aquí Santiago nos está dando la idea de que no es necesario o preciso solamente pasársela mirando o estar mirando, sino que después de observar atentamente, pasar a actuar en consecuencia de lo que hemos visto. ¿Sí? Es como les digo, o sea, si tú te miras en el espejo y te miras, no sé, un grano o algo, ¿te lo dejas? ¿O haces algo para curarlo? ¿Verdad? Generalmente observamos detenidamente y nos vemos ahí una imperfección o que ya reconocen las patas de gallo y todo eso, y dices, ya se me está viendo aquí, híjole, y luego agarras tu crema y tienes una acción en consecuencia de lo que has visto, y agarras tu crema y te la pones o te lavas con jabón, etc. A eso se refiere, ¿sí? Que no solamente es pasársela, estar mirando constantemente, sino que después de lo que vistes y de lo que observaste atentamente, pasar a hacer algo. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estos oidores diligentes, atentos, observaban con profundo interés y atención? ¿Qué dice el versículo? La ley, la perfecta ley, ¿verdad? Es cuestión de observar la perfecta ley. Pero ojo, aquí Santiago añade una expresión más. ¿Qué expresión? La de la libertad. ¿Sí? Pregunta. ¿Santiago se está refiriendo a esta perfecta ley, la de la libertad, a la ley de Moisés? ¿Es esa ley? ¿Qué dicen? ¿Santiago se está refiriendo a esta perfecta ley, a la de la libertad, a la ley de Moisés? ¿Sí? Miren, aunque es cierto que la ley de Moisés, que la ley antigua es perfecta, eso nadie lo pone en tela de duda ni de juicio. La ley que Dios le dio a Moisés es perfecta, como lo dice el Salmo 19, ¿sí? Pero esta expresión que Santiago añade de la libertad, ¿sí? El autor, Santiago, intenta añadir un nuevo matiz, un nuevo concepto, una nueva idea para comprenderla. ¿Qué quiero decir? Recuerden, mis hermanos, que en esos tiempos que Santiago escribió esto, no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros, ¿sí? En esos tiempos circulaban entre las iglesias, entre los hermanos, así en las ciudades, circulaban rollos, panfletos, hojas, llamados logias o dichos de Jesús, así se llamaban. Entonces, por ahí podían decirte, mira, esta es una logia que conseguí, estos son los dichos de Jesús, y te daban una hoja en las cuales venían escritos lo que Jesús enseñaba. Por ejemplo, puede ser que en alguna ocasión a alguien le haya tocado llegar a sus manos una logia o un dicho de Jesús donde destacaba el Sermón del Monte, por ejemplo, donde Jesús enseñó la conducta, la palabra de Dios, cómo obedecer a Dios, porque hemos leído el Sermón del Monte. Entonces, a esos dichos, a esas hojas, a esos rollos que circulaban, ¿sí?, se les llamaba logias o dichos de Jesús. Ahora, eso por una parte. Por otro lado, la ley mosaica o la ley de Moisés, si bien es perfecta, como ya lo dijimos, es perfecta, también era considerada como un yugo pesado, ¿sí? Un yugo pesado de cumplir. Por ejemplo, fíjense, Pablo en Hechos 15:10, vean lo que escribió acerca de la ley. Hechos 15:10. ¿Lo tienen? Fíjense, este es Pablo, ¿sí? Fíjense lo que dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Acuérdense que en ese tiempo los judíos, ¿sí?, querían imponer las prácticas judías a los nuevos creyentes, ¿verdad? Poniéndoles la ley, no, que te tienes que circuncidar y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y esto dice Pablo, esos son yugos difíciles que ni nuestros padres pudieron soportarlos o llevarlos. Entonces, si bien la ley de Moisés es perfecta, también era considerada un yugo fuerte, pesado de cumplir, ¿sí? Entonces, el evangelio, las enseñanzas, los dichos de Jesús como eran conocidos anteriormente, comparado con la ley de Moisés, es llamada la ley perfecta. Esos dichos, esas enseñanzas, ese evangelio de Jesús era conocida como la ley perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque nos conduce a la perfección.
¿Sí o no? Sí, porque nos conduce a la perfección. Las enseñanzas de Jesús nos conducen a la perfección. Y al mismo tiempo perfeccionaba la ley de Moisés. Por ejemplo, en Mateo 5:17, vean lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, versículo 17. ¿Listos? Fíjate, dice el Señor Jesús, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley, es decir, para invalidar la ley. ¿Sí? No he venido para invalidar la ley, sí, o los profetas, no he venido para invalidarla, sino para cumplirla. ¿Sí me explico? O sea, Jesús no vino a cambiar la ley o vino a invalidar la ley, vino a cumplirla. Pero en ese cumplimiento de la ley, Jesús la perfeccionó. Porque, por ejemplo, ahí mismo, fíjense, en Mateo, en el capítulo 5, pero déjenme, capítulo 5, versículo 33. Fíjense lo que dice. Este es Jesús, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Ven? Esa expresión que dice, habéis oído, así está escrito en la ley, ¿verdad? Y así se tenía que hacer. Pero Jesús dice, pero ahora yo les digo, la está perfeccionando. Por ejemplo, versículo, dice, 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba escrito en la ley, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla, que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde está el versículo 43? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso estaba escrito en la ley. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, Jesús, mis hermanos, ¿sí?, vino a perfeccionar la ley. ¿Sí? Entonces, además de ser la ley perfecta, también es llamada la de la libertad. ¿Por qué? Porque realmente esta ley perfecta, este evangelio de Jesucristo, realmente nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la muerte eterna y nos hace hijos de Dios, a comparación de la ley antigua que no borraba el pecado y que generalmente, ¿sí?, impulsaba o inducía a las personas a servir a Dios más por el miedo o el temor a las consecuencias que realmente por amor. ¿Sí me explicó? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, lo que Santiago nos está diciendo es que aquel oidor atento, aquel oidor que se inclina para mirar, para escuchar y atender la perfecta ley, la de la libertad, es decir, el evangelio, las enseñanzas de Jesús, con diligencia, y que con diligencia observa su vida a través del espejo que es la palabra de Dios, este oidor atento va a poder tener comprensión y va a poder tener una reacción a lo que Dios le muestra. ¿Sí? Pero solamente aquellos que en verdad buscan atentamente mirar o mirarse en este espejo. ¿Sí? Es decir, esos oidores, esos que escuchan atentamente, no serán oidores olvidadizos, sino serán hacedores de la obra. Y por si fuera poco, ¿cuál es la consecuencia, dice Santiago? ¿Cuál es la consecuencia de ser oidores atentos, de ser hacedores de la palabra? Que dice al final, ¿sí?, del versículo 25, dice que será bienaventurado en todo lo que hace, será feliz, será bendecido en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahí está la promesa de Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? Que Dios bendiga tu trabajo, el fruto de tu trabajo. Y ojo, estoy diciendo bendecido, no estoy diciendo prosperado, ¿sí?, para que no se confunda. ¿Sí? O sea, si quieres que Dios te dé bendición, ¿sí?, si quieres ser bienaventurado, si quieres ser feliz en tu trabajo, en todo lo que haces,
¿sí? Pues si es Jesús, contéstale, si no, cuélgale, por favor. ¿Ya? Entonces, si tú quieres ser feliz, mis hermanos, hay que oír y hacer la palabra de Dios, no ser oidores olvidadizos. Eso por una parte, ¿sí? Ahora, en la segunda parte del versículo 25, ya vamos terminando, hay un vocablo que es muy interesante, mis hermanos, estudiarlo, y es muy importante que si escuchamos atentamente esto, lo que significa este vocablo, en verdad esto nos va a ayudar a comprender por qué en ocasiones somos oidores nada más y no hacedores de la palabra. Fíjate, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de verdad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí? Olvidadizo. Esa palabra olvidadizo, en serio, apúntala, mi hermano. Viene de la palabra griega epilosmones, así como se oye, epilosmones, que quiere decir olvido. Pero esta palabra epilosmones proviene del verbo epilantanomai, así como se oye, epilantanomai, que significa olvidar por falta de atención. Te dije, el Señor, cuando nos miramos en este espejo, el Señor nos va a hablar directo, mis hermanos. Sí, tú eres ese hombre, acuérdense, sí, tú eres esa mujer. Entonces, vean lo que quiere decir. Dice, no sean oidores olvidadizos. ¿Por qué somos oidores olvidadizos? Porque no ponemos atención. Porque no ponemos atención. Y aquí el Señor, mis hermanos, nos está dando una lección de psicología, Pues porque de acuerdo, fíjense, esto en qué año se escribió, y ahorita la ciencia, ¿sí?, ha determinado, fíjate, escucha, que el olvido es un efecto o consecuencia de la falta de atención, y la falta de atención es producto de la falta de interés, ¿sí? ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Por qué somos oidores simplemente? ¿Por qué somos oidores olvidadizos? Porque no ponemos atención. ¿Y por qué no ponemos atención? Porque no te interesa. Porque no te interesa. ¿Sí? Porque no te interesa el tema, porque a lo mejor no te interesa que Dios te diga que estás mal en esto, porque tal vez no te interesa que Dios te diga que es una persona así o asá, ¿sí? Porque no te interesa escuchar esos temas. Te interesa tal vez escuchar de prosperidad, de ser un triunfador, de los 10 métodos para hacer crecer la iglesia, etcétera. Pero no te gusta escuchar que tal vez Dios te está diciendo, estás perdiendo tu primer amor. ¿Sí? No te interesa. Y por eso se te olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque no le pones atención. Es como como los niños que van a la escuela, o mejor dicho, dejemos a los niños en paz. Como cuando nosotros íbamos a la escuela. ¿Sí? Otra vez el ejemplo. Y el maestro dando su clase y explicando la materia, y nosotros simplemente escuchábamos, ¿verdad? Y así recargados sobre el pupitre, sobre la mesa, así escuchando, pero no poníamos atención, ¿sí? Nuestra mente estaba en otro lado, en otras cosas, y escuchábamos, pero no poníamos atención. ¿Y por qué no poníamos atención? Porque no nos interesaba lo que el maestro nos estaba enseñando, simplemente por eso. Y cuando terminaba la clase, a los 10 minutos o 5 minutos después de que se terminaba la clase y salías al patio, se te acercaba tu compañero y te decía, oye, ¿entendiste cómo se iba a hacer la tarea? No. Oye, ¿cómo dijo el maestro que se llamaba el tema? Ni me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas? 5 minutos después de terminar la clase, ¿por qué no te acuerdas? Pues porque no te pusiste atención. ¿Y por qué no le pusiste atención? Porque no te interesaba lo que el maestro estaba diciendo. Ah, pero en ese momento se te acerca tu otro compañero que te dice, oye, ¿te acuerdas quién metió el gol en el clásico de hace 15 días? Ah, sí, fue el Chicharito. Y empiezas a decir la jugada y todo, y cómo remató y todo, y cómo festejó. O sea, ¿cómo te acuerdas de algo que pasó hace 15 días? ¿Sí? Y no te acuerdas de algo que pasó hace 5 minutos. Pues porque a una cosa le pones más interés que a otras. Porque una cosa te importa más que otras. Entonces la diferencia, mi hermano, únicamente está en el interés que le ponemos a una cosa o a la otra. Por lo que aquí el Señor, como nuestro médico, como nuestro psicólogo de cabecera, nos pregunta, ¿cómo estamos estudiando y memorizando la palabra de Dios?
¿Cómo la estamos estudiando? Realmente la estamos estudiando, la estamos redarguyendo, pero la estamos escudriñando, la estamos estudiando profundamente, con el interés realmente de vernos reflejados en este libro, en la palabra de Dios, y que el Señor nos diga cómo está nuestra vida, nuestra conducta. ¿Sí? La estamos memorizando con la intención de que la palabra de Dios realmente quede plantada en nuestro corazón. Creo que es importante o vale la pena, mis hermanos, examinarnos en ese tema. ¿Sí? Porque bueno, si no pones atención, si eres un oidor olvidadizo, ¿sí? Si eres simplemente un oidor, es porque a veces no te interesa, ¿sí? El tema. Es porque a veces no te interesa escuchar lo que Dios te tiene que decir, ¿sí? Pero ¿qué tal otras cosas? Y puedes probarlo. Si ahorita saliendo de aquí, ¿sí? Rumbo a la casa, pregúntale a tu vecino, oye, ¿de qué se trató el tema? A lo mejor dices, no me acuerdo, creo que dijo que de esto. ¿Sí? Pues creo que dijo que de aquello. ¿Sí? Es la verdad, ¿sí o no? Nos ha pasado a todos, ¿para qué a todos nos ha pasado? ¿Sí? Pues a todos nos ha pasado que de repente salimos de alguna conferencia o de algún estudio bíblico y a los 10 minutos se nos fue todo. ¿Sí? Oye, ¿de qué se trató? Ya no me acuerdo, creo que habló de algo así como que del matrimonio, ¿no? Como de obedecer, pero nada más, hasta ahí te llegó, ¡pum! Ya. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, de verdad, ya para acabar, tratemos de mirarnos atentamente en la palabra de Dios. ¿Sí? Y permitamos que Dios, que el Señor nos muestre esos defectos que hay en nosotros, esas imperfecciones que hay en nuestro carácter, en nuestra vida. Que Dios nos muestre cómo estamos delante de Él, si realmente lo estamos obedeciendo, si realmente Él es nuestro Señor o simplemente lo estamos viendo como un maestro sabio. Permitamos que el Señor nos muestre y reconozcamos nuestras fallas, hermanos. Reconozcamos nuestros errores humildemente y pongamos manos a la obra. ¿Sí? No seamos oidores olvidadizos, que por la falta de interés y de atención, ¿sí? Al rato nos estemos desviando en nuestros propios razonamientos, ideas, ¿sí? Porque cuando menos te des cuenta, ¿sí? Vas a andar caminando por otro lado. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, seamos hacedores de la palabra de Dios, seamos hacedores de lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestra vida, para ser bendecidos, para ser felices. Entonces, lo que Santiago nos ha mostrado, mis hermanos, es de que realmente, ¿sí? No importa, porque lo que realmente importa no es estar escuchando y escuchando y escuchando en vano, sino hacerlo sano, hacer lo bueno, lo que es de buen nombre, practicarlo. Y también nos enseña Santiago que lo que cuenta es no estar hablando en vano, a lo tonto, sino saber controlar nuestra lengua, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que controlar nuestra lengua y primero ver nuestra vida a través del espejo de la palabra de Dios antes de atrevernos a corregir la vida de otros. ¿Sí? Mis hermanos, debemos de ayudar a los hermanos, como dice aquí el versículo 26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es a lo que Dios le importa. Esto es practicar lo que aprendemos. Si no simplemente oírlo, sino practicarlo. Entonces, mis hermanos, seamos hacedores y no simplemente oidores. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo sabio, Señor, que tanta falta nos hace. Gracias, Señor, porque nos has instruido, nos has corregido, nos has redarguido también, Señor, nos has confrontado y posiblemente, Señor, en estos días o en este momento a muchos de nosotros nos dijiste, sí, tú eres ese hombre negligente, tú eres ese oidor olvidadizo, tú eres ese que no practica lo que escucha porque no le interesa aprender, porque no le interesa lo que yo te estoy diciendo. Sí, tú eres ese hombre o esa mujer que ha perdido su primer amor. Reacciona, mi hermano.
rectifica, reconoce humildemente que hemos fallado delante de Dios y permitamos que Él nos ayude a rectificar esas manchas, esos defectos, esas imperfecciones que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conducta, y seamos hacedores de la palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que nos ayudes, que ilumines nuestro entendimiento para poder reconocer, Señor, y que nuestro corazón se encienda ese fuego, ese deseo de realmente servirte, de venir a ti, Señor, reconociendo que en verdad eres nuestro Señor, al que estamos dispuestos a obedecer independientemente de nuestras circunstancias o nuestra manera de pensar o de analizar las cosas, sino que simplemente digamos, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y que realmente podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Padre. Ayúdanos y perdónanos si te hemos fallado. Te pedimos, Señor, y te rogamos que nos des fortaleza, que bendiga, Señor, nuestro ministerio, que bendiga, Señor, nuestras familias, que bendigas, Padre, nuestros trabajos, porque queremos, Señor, servirte y al mismo tiempo, Señor, recibir tus bendiciones. Queremos vivir, ser bienaventurados, ser felices en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Pero para eso, Señor, necesitamos reaccionar, activarnos, ser productivos en lo que tú nos pides y nos ordenas. Señor, te damos gracias, Padre, porque sé que esta palabra, Señor, quedará plantada en los corazones de todos nosotros, que la meditaremos y te responderemos, Padre. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, bendice a la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén.